Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy José Luis Vera y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Fernando González Dávila. Me es grato dirigirme a ti para hablar del tema Nicolás León. Muy bienvenido y muchas gracias, Fernando, por aceptar venir hoy a los micrófonos de Radio INA. No, yo les doy las gracias porque consideren mi persona y al personaje concreto del que les interesa que hablemos hoy. Nicolás León. Bueno, pues ya nos ilustrarás al respecto. Suelo citar una frase del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, donde dice: los seres humanos somos primates que nos sentimos muy bien en los árboles, y si los árboles son genealógicos, mejor. Claro, ¿no? claro. Sí. En este caso vamos a hablar de un personaje que forma parte de ese entramado, de ese árbol que forma parte de la genealogía de la antropología mexicana, sobre el cual queremos que nos ilustre, siendo un especialista en el doctor Nicolás León, que además solo habrá que mencionar que es considerado como un personaje muy importante por muchas disciplinas, pero particularmente por la antropología física, como el padre fundador de la disciplina. Tú, ¿no?, sabes de eso porque eres antropólogo. Porque soy antropólogo físico, entonces justamente pues me gustaría penetrar en la personalidad de Nicolás León, no solo como padre fundador de la antropología física, porque justo lo que me parece interesante es que tiene muchísimos matices, ¿no? Su personalidad. Y en ese sentido, y antes de iniciar propiamente con el tema de León, me gustaría un poco que nos contaras de dónde nace tu interés por la historia de la ciencia en México, y en particular por la historia de Nicolás León. Mira, este tema de cómo llego a la historia debe ser una historia parecida a muchos de nosotros cuando nos encaminamos hacia la elección de la carrera. Por distintos indicios me fui dando cuenta que a lo largo de mi formación, sobre todo de secundaria y preparatoria, me inclinaba hacia esos temas, ¿no? Uh-huh. Me daba comezón entre la de álgebra, la de cálculo y esas. Entonces, bueno, por ahí se fue, por eliminación yo creo que llegué a historia. Siempre me gustó más ese tipo de temáticas, y casi naturalmente llegué ahí, aunque tuve no tropezón, un intento. Creí que tenía talento para la música y primero incursioné y traté de estudiar música, pero bueno, no fue... no tenía las cualidades o calidades de oído interno, en fin, cosas que se necesitan para destacar en la música, pero siempre estuvo presente el asunto del interés de leer, ¿no? De leer cosas de historia, y así fue como llegué a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar la licenciatura en Historia. Ya me sentí muy a gusto, siento que fue la elección correcta, y en el acercarme a la ciencia mexicana y en particular a la figura de León, es al mismo momento. Uh-huh. Yo tenía mis intereses así un poco dispersos sobre qué especializarme, pero en algún momento yo trabajaba y colaboraba en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Todavía entré poco antes de terminar la carrera, y al equipo de trabajo del que era entonces director, el maestro Roberto Moreno de los Arcos. Él sí, un serio impulsor y muy entendido historiador, entre otras cosas, de la ciencia novohispana. Uh-huh. Y fue él dándome una comisión en especial sobre este personaje, porque por entonces te estoy hablando del 85, como por el 89-90, había un proyecto en la Biblioteca Nacional, del que él había sido incluso director, de
reeditar la bibliografía mexicana del siglo XVIII, un mamotretote de 6 volúmenes de Nicolás León. Estaban estudiando esa posibilidad y me encargó hacer una revisión bibliográfica y sobre el personaje para ir armando los eventuales anexos. Entré a la investigación y fueron saliendo muchos materiales. Aquel proyecto ya no siguió, pero ya el maestro me dijo, sigue trabajando, ha salido mucho material. Y sí es un personaje muy sugerente, no solo en tanto que historiador de la ciencia, Nicolás León, sino nos abre el panorama para entender cómo estaban las instituciones científicas y culturales de fines del siglo XIX en nuestro país. México. Bien. Justamente, bueno, está por ver la luz un libro tuyo a propósito de Nicolás León, que se llama Nicolás León, Afanes entre las ciencias y la historia. Así es. Entiendo que pronto va a ser publicado. Y en él hablas de un panorama intelectual y académico del México del siglo XIX, en el que pues dista mucho de esta visión a veces popular de que en México no había nada y por supuesto no había ciencia. Hablas de una serie de personajes, de instituciones que son medulares para entender ese momento. ¿Podrías un poco hablar de ese escenario intelectual de finales del XIX, de escenario político, siempre están imbrincados, que permita poco a poco ir entendiendo la presencia de León en él? Sí, mira, para 1877, por ejemplo, ya el Museo Nacional, que se decreta su fundación, se proyecta su fundación, si mal no recuerdo, desde 1825, sí. Y de la mano de Lucas Alamán, creo que es el impulsor de esa idea, que no está solo, pues, pero como es la autoridad que puede respaldar, es ministro del Interior, puede echar a andar esa propuesta. Y hay, a lo largo de las décadas, con los problemas políticos que todos conocemos de inestabilidad del país, ahí se va construyendo, se van armando las colecciones. Siempre hay personas que lo mismo hacían política como el mismo Alamán. El Alamán se le recuerda mucho más por haber acabado siendo el ideólogo de los conservadores, el último gran ministro de Santana, ¿no? Porque muere en 1851, 52 Alamán, pero es un gran escritor, es un gran conocedor no solamente de la historia de la historia de México, aunque claro tiene su visión muy contraria a cómo se generó el movimiento independentista, no está muy de acuerdo con los procedimientos de Hidalgo. Él era de una de las familias más poderosas de Guanajuato, y pues los revolucionarios insurgentes tomaron Guanajuato de una forma muy violenta. Es algo de lo que nunca se olvidó Alamán, pero escribió una historia de México que hay que leerla, ¿no? Y es un entendido en historia universal también. Es decir, personajes como o como José Fernando Ramírez, son los que van ayudando a construir y consolidar la Biblioteca Nacional, el propio museo. Y decía yo 1877 porque es cuando se fundan, creo, los anales del Museo Nacional, cuando empieza la publicación para el museo. Entonces, a partir de, por ejemplo, de que el museo, que nunca podemos dejar de tener en cuenta que es en cierta forma la matriz de lo que va a acabar siendo nuestro instituto, como quiera que sea, sienta las bases para lo que acabar consolidándose como el INA. No solamente el Museo Nacional tiene sus anales, está el Instituto Geológico Mexicano, la Sociedad Científica Antonio Alzate. Cuando uno, nomás por mencionar estas, para no irnos a más, nomás con estas dos instituciones, quien se interese y se meta a averiguar qué es la Sociedad Científica Antonio Alzate, se va a dar cuenta de la cantidad de personas que había en el país con un nivel intelectual y científico muy fuerte, y que esos a su vez tenían contactos con el exterior. Entonces, no es una luminaria aislada, León, en todo caso, sino que, claro, todo mundo tenemos que poner empeño y interés en lo que hacemos, pero ya hay un ambiente que propicia que se vayan consolidando ciertas áreas del conocimiento. La antropología física, si bien hace rato señalabas que va a ser León
una referencia importante actualmente para decir de dónde surge, pero de Martínez Vaca, en los estudios que se están haciendo en la Penitenciaría de Puebla en 1892, por ahí. Jesús Sánchez. ¿No? Todos ellos ya están trabajando alrededor de lo que va a acabar llamándose antropología física, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es seguirlo trabajando y consolidarlo en una institución donde se den conferencias ex profeso, se hagan planes de enseñanza para pasar el conocimiento a estudiantes. Entonces, son ya varias las sociedades científicas que hay ya entrando al porfiriato, que son resultado también de la labor que vienen haciendo desde tiempo antes muchos intelectuales mexicanos. Esto es. Pues para entrar en materia sobre el doctor Nicolás León, de hecho exploraremos como varios aspectos de su personalidad que son verdaderamente interesantes y múltiples, pero como para empezar, digamos, a penetrar en el tema, háblanos de, digamos, quién fue Nicolás León, qué sabemos de su infancia, de su formación, y en todo caso, ¿por qué consideras que es importante para esta historia de la antropología en México? Ya. No solo de la antropología en México, como es un hombre que está metido también en el rescate de fuentes históricas, tanto impresas como documentales, en lo cual a lo mejor más adelante comentamos algunos pecadillos en los que incurrió, que no era el único, pero ya hablaremos de eso. Es una persona ciertamente que parece que desde muy chico tiene interés en conocer. ¿Dónde nace Nicolás León? Él nace en una pequeña localidad, entonces muy pequeña, en la ribera del lago de Pátzcuaro, Cocupao, llamóse hasta 1854, creo, en que se le pone 51, 52, en el periodo de gobierno de Melchor Ocampo, como gobernador de Michoacán, se le cambia el nombre a esa población por la de Quiroga, que todos conocieron alguna vez Quiroga por las carnitas famosas, o por las bateas, que en algún tiempo fue muy célebre, que ya no se hacen. En esa pequeña localidad es donde nace el León, donde es de una familia blanca, criolla, diríamos, para los términos del 19, heredero de las estructuras sociales de la colonia, y con una gran población purépecha. Yo intuyo que él aprendió a hablar muy tempranamente trasco, purépecha, porque parece que lo desarrolla mucho a lo largo de su vida. Acaba siendo filólogo, hace clasificación de lenguas, ¿no? En fin, yo creo que desde temprano se interesa en eso, pero parece que su familia está muy vinculada a una red de saberes o de conocimiento, porque su abuelo materno dice que es el que le pone en las manos los libros, lo impulsa el abuelo materno a que siga carrera literaria. Por sus testimonios epistolares se ve que había una biblioteca interesante en su casa, y que él, ahí en Quiroga, y él se encargó de ir nutriendo y alimentando. Desde muy chico hacía correrías en los alrededores y empezó a rescatar y a juntar material cerámico y arqueológico en general. Y sus padres, como eran también presidentes municipales o gente, eso les daba una comunicación continua y directa con Morelia, y Morelia pues en autoridades. Entonces en esa casa había mucha información. Entonces esa parte que luego los pueblitos están como muy alejados, hay que estudiarlo con cuidado. Pero aparte tenían presencia tanto en Quiroga como en Pátzcuaro, porque también hay testimonios de que estuvieron como regidores o presidentes municipales, y tenían muchos intereses comerciales y bienes inmuebles. Entonces parece que era una familia bastante acomodada, con solidez económica para sufragar estudios más allá de lo que la educación formal oficial ofrecía, ¿no? Los planes Y así es, por ejemplo, cuando él estudia lo que viene a ser la prepa, en el seminario de Pátzcuaro, que es el antiguo colegio jesuita de Pátzcuaro, entonces es una institución que depende del obispo de Michoacán, pero se dan materias laicas y con orientación religiosa, desde luego, pero es una escuela que cuesta, ¿no? Entonces, y de ahí va encaminándose a hacer como va y viene por toda la costa de la laguna y de los alrededores. También acaba siendo un naturalista importante. Entonces
es un conocedor de botánica, ¿no? De especies. En sus libros pone los nombres científicos de plantas, animales. Y entonces creo que él también el ámbito le sirvió mucho. Y aparte Michoacán, es decir, y ahí parece que es donde él se va a posicionar, a decir, a ver, se habla mucho de los aztecas y de los mayas en este país, pero Michoacán es Michoacán. Entonces creo que eso es parte de su colaboración temprana, a empezar a posicionar a Michoacán prehispánico y colonial en la historia global del país. Aunque su formación institucional, ¿cuál es? Nos comentas un poco de estas aficiones y cómo se empieza a vincular con temas, pero institucionalmente, ¿qué es lo que estudia? ¿Cómo se forma? Él, termina sus estudios preparatorios en este seminario y se va a Morelia a estudiar medicina. Él es médico de carrera, de profesión. Como solía ocurrir con muchos de estos intelectuales del siglo XIX y con muchos próceres, digamos, vinculados con áreas de la antropología, ¿no? Y la antropología física en particular. Broca, ¿no? Que es Paul Broca, claro. Es decir, los que van armando, digamos, la especialidad a nivel mundial, tienen preparación como médicos y con intereses muy claros hacia el conocimiento del pasado. Entonces, conocimientos de anatomía son los que los van posibilitando y habilitando a juntar reflexiones con la arqueología y con el... Claro, hay quien habla de el papel de los médicos naturalistas y viajeros, ¿no? Como digamos, disciplinas o prácticas que conforman finalmente áreas de la antropología. La vez que te iba a preguntar, pero ya lo has ido diciendo y creo que va a quedar más claro, tú calificas en tu libro Nicolás León como un erudito decimonónico. ¿Qué es eso? Creo que, ¿a qué te refieres exactamente? Pero creo que las preguntas que vienen justo irán encaminadas a orientar esta discusión. Ajá. En general, en el ámbito de los historiadores, cuando hablamos de un erudito, es de alguien que tiene un conocimiento muy amplio de muchos saberes, de muchas áreas, ¿no? En el caso de León, personajes como León o como Joaquín García y Casbalceta, con quien se cartea Manuel Orozco Iberra o José Fernando Ramírez, que son otros figurones de nuestro siglo XIX, cuando hablamos de eruditos es que prácticamente todos ellos llegaron a tener una gran biblioteca, fueron formadores de biblioteca, compraban en el desvalijamiento de los antiguos librerías, ¿no? Así se llamaban las bibliotecas conventuales, los adquirían, los rescataban e iban formando colecciones bibliográficas impresionantes de 2,000, 3,000 volúmenes, y podemos decir que los habían leído todos, es decir, tenían un conocimiento muy amplio de todas las ciencias porque eran ávidos buscadores de conocimiento y conforme en algo se especializaban, podían en sus obras plasmar esos saberes, ¿no? Sí. El caso de Orozco Iberra, que él se formó como ingeniero, es el primero que nos regala una carta lingüística. Acaba siendo un tanto filólogo, pero por sus intereses particulares, porque no existía la carrera de lingüística. Claro. Pero esfuerzos como los de ellos que van decantando por dónde estudiar determinados temas, como la lingüística o antropología física, estos hombres son los que van construyendo lo que van a ser muchas opciones profesionales ya para arrancar el siglo XIX, ¿no? Claro. Fíjate que en tu libro, que esperemos que pronto vea la luz, das un dato que me llamó mucho la atención. Hablas del Museo Michoacano, dices, el más antiguo bajo la tutela del INAH, que lleva su nombre, pero que además fue fundado por él. ¿Podrías hablarnos de este papel en la formación del Museo Michoacán? Sí, recién, ahora para la revisión para este texto y para un texto en particular que ya salió publicado, Pioneros de la Antropología en Michoacán, que la coordinación de la doctora Lorena Ojeda de la Universidad Michoacana empujó en los 2 años anteriores y salió por ahí de febrero-marzo. Una colaboración mía fue sobre este tema del Museo Michoacano, en la cual trato de pasar un poquito más allá de que siempre pasa León como el fundador del Museo Michoacano, como un mérito
suyo absoluto. Aquí trato de pensar cuántas otras personas están haciendo algo parecido a lo que él está haciendo, intereses como el que él está llevando adelante, como el padre Francisco Plancarte de la zona de Zamora, Jacona, al norte, noroeste de Michoacán, que es un tipazo. Ahora va a haber un coloquio en octubre sobre el padre Plancarte, y hay que ver a Plancarte. Cuando hablemos de León hay que hablar de Plancarte necesariamente, porque están empujando el surgimiento de la antropología y la arqueología en Michoacán. León le toca la situación que está en Morelia en el momento que hay un cambio de gobierno muy interesante entre Mariano Jiménez, un oaxaqueño, impuesto por Díaz en cierto sentido, pero Jiménez es muy constructivo. Viene de haber estado en su natal Oaxaca reorganizando un museo oaxaqueño que ya existía. Se reinaugura por ahí de 1880, según me parece, pero es un museo que también se viene formando desde 1828. Por ahí hice un articulito sobre el Museo Michoacano hace tiempo, sobre el Museo Oaxaqueño, perdón, hace tiempo, y me quedó claro que es muy, muy temprano y casi de la mano del Museo Nacional. Entonces, esa aseveración que hago bajo la custodia de los de Lina, habrá que ver cómo está el Museo Oaxaqueño en este momento, porque también tiene descalabros y todo, pero el Museo Michoacano, del que estamos hablando ahorita, cuando León lo echa a andar es porque hay un ambiente propicio, porque el gobernador lo impulsa, hay un gabinete de historia natural, de disección, que sirve para la enseñanza, que eso existe en casi todos los colegios institutos científicos y literarios que van surgiendo en las capitales de los estados desde 1830, ¿no? Curiosamente, casi siempre en la sede de lo que había sido el colegio jesuita en los estados, ¿no? Él logra reunir esas colecciones. Entonces el Museo Michoacano surge muy parecido al Museo Nacional. También hay historia natural, hay naturalismo. ¿Hacia qué años se funda el Museo Michoacano? 1886, enero de 1886, incluso parece que es la primera acto de gobierno importante de Mariano Jiménez, que toma el gobierno en noviembre, septiembre, por ahí de 1885. Y León recibe un gran impulso y de veras sí tiene claro que se necesita un proyecto de museo para Michoacán, y levanta un museo muy interesante. Es decir, durante los 6 años siguientes va a acrecentar las salas, va de la mano de que también en la partida presupuestal se contemple una cantidad para generar los anales del Museo Michoacano, que es la primera revista regional especializada en estudios de historia, arqueología, etcétera. Y es un proyecto en el cual sí el gran mérito de León es reunir, digamos, los intereses y las potencialidades que hay en el Estado, porque tiene como 300 corresponsales. O sea, lo primero que hace es mandar cartas a gente que ya conoce, que la ha ido conociendo en los años previos, para decir, manden cosas, díganos qué encuentran en sus distritos, ¿no? Para que alimenten el Museo Michoacano. Claro. Sí arma, es fundador del Museo Michoacano en términos de esa gran idea, pero ya viene gestándose. O sea, la idea de un Museo Michoacano incluso está también en la legislatura de 1832, hay por ahí testimonios, pero de que se logre como tal, como un Museo Michoacano, que es un museo de arqueología, antropología, etnografía, lingüística, historia, sí es un concepto que le tenemos que reconocer a León. Bien. Oye, nos comentabas hace un rato que, bueno, León hablaba tarasco, pero también en tu libro dices, hablaba latín, hablaba francés, y ahora nos has hablado un poquito de la correspondencia que tenía con importantes personajes del ámbito intelectual mexicano, pero también comentas pues una serie de intercambios que tiene con grandes personajes internacionalmente, que es una cosa que uno a veces le cuesta trabajo pensar en estas fases del desarrollo de la ciencia en México. Y este es un personaje que por lo visto está muy bien relacionado con muchos personajes en el mundo. ¿Podrías hablar un poco de ello? Sí,
el procedimiento entonces era muy interesante para presentarse con alguien a distancia, ¿no? Todos han oído hablar de las tarjetas de visita o de las fotos de visita. Uno escribió una carta que por un conocido que conocía a la otra persona y te interesaba tomar contacto con él, escribías la carta y metías la foto, ¿no? Y así. Incluso a propósito de correspondencia, en algún momento toma contacto con Celia Nuttall, Ajá. que conocen del ámbito de la historia de la arqueología mexicana y mundial. Tiene cartas fechadas en San Petersburgo, ¿no? Porque esta mujer se movía, y creo que es de las primeras grandes arqueólogas, antropólogas, mujeres que se mueven importantemente en este mundo de hombres, ¿no? Uh-huh. Creo que no le hemos dado tanto cómo lo logró. Es decir, claro, cómo lo logró porque era muy competente, hay que leer Claro. sus trabajos, y hace una broma por ahí en su correspondencia, en varias de las cartas que están publicadas de León, dice que que el comentario que le hace, ya que establecen la correspondencia, le dice Celia Nuttall a León: ay, qué bueno que le agradó mi foto, porque pensé que una mujer que se dedica a antropología le iba a parecer tan fea como un chimpancé o algo así. Ella misma hacía hacer la broma, ¿no? Celia Nuttall. Sí, Celia Nuttall. Pero así era como se emprendían, digamos, las relaciones. Estamos hablando de esta con Alex Harlica, uno más vinculado al asunto de la antropología física. Claro, fundador del American Journal of Physical Anthropology, ¿no? En fin. Sí. Entonces, ese es el procedimiento, pues, se lee. O una de sus estrategias también para relacionar el Museo Michoacano con el extranjero y también con instituciones mexicanas fue que los anales sirvieran para enviar en este tema del intercambio de publicaciones, y lo mismo enviaba a Londres que a Washington, que a Los Ángeles, es decir, donde pudiera establecer comunicación con la red que podía él ir estableciendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, presume que es amigo de Brinton. ¿Quién es Brinton? Brinton es un antropólogo. Sí. Un antropólogo americano. Uh-huh. Y creo que con él discuten esto, que también es doctor. Médico también. Médico. Y creo que con él tiene la discusión esta del origen y la distribución de los grupos en América. Sí, todas las discusiones sobre no solo poblamiento del hombre americano, que más tarde te quiero hacer un par de preguntas sobre ello, sino las discusiones sobre monogenismo y poligenismo, ¿no? Que son típicas de ese momento, digamos, de la antropología, ¿no? Sí. Oye, Fernando, Nicolás León tiene muchas facetas. Hablamos de su faceta como médico, como antropólogo físico, como lingüista, en fin. Has hablado de de esta faceta como un bibliófilo compulsivo. ¿Podrías desarrollar un poco esta cara, digamos, de Nicolás León? Sí, esta cuestión del bibliófilo es un tipo que a la primera provocación gasta en libros. No es algo que a lo mejor muchos entendemos. Conozco algunos. Que estamos en eso. Conozco algunos. Es un libro, lo quieres leer, entonces, lo mismo, lo último, novedades de lo que se esté generando sobre los temas que le interesan, pero también está marcado por su búsqueda de fuentes históricas mexicanas, ¿no? Uh-huh. No de balde consigue la dirección de Joaquín García Casbalceta, que para 1883 está terminando ese monumento de la bibliografía mexicana, que es la bibliografía mexicana del siglo XVI. Eso es. Este gran erudito, y Casbalceta también una gran biblioteca. Nadie conoció el siglo XVI como ese hombre, y se pone en contacto con él porque su interés es qué se produjo en México durante
qué salió de las prensas mexicanas, porque eso también no solamente es una cuestión de curiosidad, sino demostrar que se producía conocimiento en México. Es decir, cuando uno se mete al mundo de la bibliografía mexicana, no actualmente puede pensarse como, bueno, es un tema ya de los viejitos, como ya está uno en la etapa, ya los chavos han de decir, no, bueno, pues ¿quién se va a ocupar de la bibliografía del 19 o del 18? En eso hay un componente de interés, no solamente a nivel nacional, sino internacional, decir que efectivamente en México se producía conocimiento. Claro. Desde aquí se está generando conocimiento de lo que sea. Claro que la mayor parte de la cantidad de las fuentes publicadas durante la colonia son de carácter religioso, pero luego en ese componente, el manejo de fuentes, la erudición, las ganas de investigar y de conocer están allí, ¿no? Durante el 19, entonces se va a traducir en secularizar esa tendencia a la investigación y al conocimiento para hacer crecer el conocimiento de la ciencia en México, ¿no? Pero la gente, lo que las bibliografías nos marcan es que quien publicaba en México tenía un conocimiento avanzado, ¿no? Ese también es el tema, de decir, necesito tener esas joyas de la bibliografía mexicana en mi casa también, y hacer una obra y describirla y decir, se publicó tanto, porque eso quiere decir que estamos... Y eso se puede comparar con la producción de otro país. Claro, ¿no? Claro. Bueno, le quiero recordar a nuestra audiencia que estamos hablando con el maestro Fernando González Dávila sobre el doctor Nicolás León. Llama la atención cuando leía yo tu libro, nos describes un personaje que es ampliamente reconocido, con muchos vínculos, en fin, pero también con muchos enemigos, ¿no? Y hace referencia a algunas cartas donde, en fin, entra en conflicto con algunos personajes. ¿Podrías ampliar un poco la información sobre si esto es finalmente consecuencia de la fama de un personaje, o hay algo en el carácter de Nicolás León que hayas detectado a propósito de estos conflictos con muchos personajes? Ya. Ahí es un poco difícil, pero lo que... Y bueno, y el público pudiera generar su propio concepto si revisa las bibliografías publicadas la correspondencia que está publicada sobre Nicolás León. ¿Quién le editó? Hay una muy, muy copiosa que en 1977-78 publica la Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de la UNAM, en el boletín de ese año, por José Miguel Quintana, y son no sé cuántas cartas, son no sé, porque es muy, muy voluminoso la impresión, y ahí suelta, se ve que era enojón y hacía coraje, muchas cosas. Eso puede uno ver porque de pronto está despotricando. Y hay unos que sí parece que el conflicto tiene que ver con cosas personales, tal vez porque está destacando mucho. Me parece que lo que pasa en Morelia, cuando él se liga a Mariano Jiménez y le dan manga ancha y llega a ser 2 veces diputado, durante ese periodo, los 2 periodos de gobierno que tuvo Mariano Jiménez, ahí se enemista con personas que yo creo que ven como... Porque este chamaco que tiene 23, 24 años es el director del museo y empieza a tener una presencia en el Estado muy fuerte y un gran impulso y protección que le da el general Jiménez. Y aquí la clave es porque Jiménez, como decía hace rato, parece ser una imposición de Díaz, porque Michoacán no secundó el plan de Tuxtepec. Entonces Díaz les puso a Manuel González y a Jiménez, que eran sus cercanos, para comandantes militares y demás. Y creo que la imposición de Jiménez le dolió al grupo de michoacanos que se sentían como que los que les tocaba, porque ahí siempre había habido gobernadores michoacanos. Entonces ahí creo que el que se quedó a Jiménez lo respetaban, pero en cuanto desaparece Jiménez del escenario, se le van encima muy fuerte. Incluso hay hasta un proyecto de cerrar el museo. Mire.
como desquite, ¿no? Hay otros que sí parece que tiene que ver como con Boas, con con los conceptos sobre el autoctonismo, si las cosas se desarrollan o bueno, de donde hayan venido los grupos humanos, pero en áreas, lo que serán luego las áreas culturales, ¿no? Ahí Boas plantea, bueno, puede haber desarrollos científicos, culturales muy propios, y bueno, de pronto leemos a León que estaba pensando que no, que la cultura venía hasta de la Atlántida, coqueteó con esa idea, ¿no? Entonces, eso, y aparte Boas vino a estar en México y tuvo una presencia que competía con algo de lo que él era también su espacio de prestigio y de poder, porque Boas fundan la Escuela de Altos Estudios, aquí, y ahí entra Boas como una persona importante y generan un espacio en 1910, para quien no tenga clara la fecha, y León está en el Museo Nacional desde 1900, y como que él se siente que él, sí, él es la autoridad en antropología y no tiene que venir un extranjero a decir qué onda. Otro enemigo es Genaro García, que cuando entra de director en 1908, León sale del museo. Y parece que ahí García era abiertamente evolucionista, parece ser. Y León, pues no estaba en ese tópico. Por ahí van, pero sí, en sus cartas de pronto dice cosas muy fuertes a veces de sus contradictores. Claro. Oye, un poco analizando la obra de León, ¿cuáles pensarías tú que son sus preocupaciones centrales, sus temas de investigación? Yo sé que tiene una diversidad de temáticas que tocan, que de hecho cuando uno ve simplemente la estructura del curso de etnografía, al que quiero que vayamos un poco más adelante, se nota esta diversidad, pero ¿piensas que hay ciertas preocupaciones que uno puede identificar como centrales en ese momento? Hay una que creo que es general y atraviesa todo. Él tiene una frase y también ese asunto de esa obsesión por las fuentes, por vivirse en los archivos, sacar la mayor cantidad de información de primera mano o de fuentes príncipes, ediciones príncipes, para estudiar el origen y la trayectoria de cómo se va formando el saber, las ciencias y el conocimiento en México, porque dice, es que nosotros tenemos que hacer la historia, tenemos que hacer la ciencia nosotros. También por eso entiendo que a lo mejor podía dialogar con Boas, pero no le gustaba la presencia del extranjero. Bueno, si no él era... aunque sí con Erlichka, por ejemplo. Sí, pero él era el que controló un poco esa relación, ¿no? En cierto sentido. Porque él lo escribe, dice, si nosotros no hacemos nuestra historia, nos la va a escribir otro y nos van a tratar a ver cómo. Palabras más, palabras menos, eso por ahí lo digamos, eso como su fase como historiador y como antropólogo, ¿qué otros bueno, temas? Eso es como general para todo, ¿no? Entonces, la antropología física, desde luego, porque dices que tenemos que conocer el desarrollo, no vamos a poder conocer el desarrollo de los pueblos de América si no tenemos el inventario, digamos, de medidas por raza, ¿no? Por grupo indígena, para tratar de entender qué se parece, cuál es la diferencia tú lo sabes mejor, de los dientes, si es mesocefálico, si todas estas cosas, y para poder a ver si encontramos las ligas con el viejo mundo, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una preocupación, por ejemplo, de dónde viene... La explicación de lo local, de la población local. Y cómo se distribuye el hombre en América. Eso sí es una preocupación importante, que creo eso le hace medir y medir y medir y medir. Que por otro lado era también la norma de la antropología física de esa época, ¿no? Los problemas sobre poblamiento, la diversidad poblacional en términos a veces de discusiones raciales, era así, ¿no? Ahora, espérame, y con respecto a lo lingüístico, también, es decir, se parece mucho a lo que está pensando como antropólogo físico, porque dice, es que hay que estudiarlas para ir reduciendo los grupos, las familias y demás, para ver cuáles se parecen y encontrar las matrices para ver cuál es el tronco común, claro, si es que lo hay, y también de ahí saber como que de dónde viene o con qué otras lenguas
de Asia o de Europa pueden estar emparentadas. Sí, la Es decir, posibilidad de establecer genealogías, las genealogías, a partir de sí, muchos de tipos de dónde evidencias, también es ¿no? una cuestión del origen, de dónde venimos. Por eso de pronto coquetean con la idea de la Atlántida. No es gratuito, porque también es una preocupación de época. Sí, sí, sí. Y las fuentes, desde luego, tener las fuentes de archivo, o sea, su obsesión con el trabajo de archivo, que también es muy rankeano, muy de la época. Aunque él no se asuma positivista, bueno, pues es como está procediendo, digamos, el conocimiento histórico que se quiere parecer a la ciencia, ¿no? Es decir, bueno, el documento dice, aquí está. Entonces también es una obsesión por ser científicamente claro en Eso es. qué hacer. Oye, Fernando, alguna vez escuché una charla tuya donde hablabas de su relación con las altas esferas eclesiásticas y, sin embargo, sus posicionamientos como naturalistas que lo llevaban a veces a plantear temas evolucionistas, en fin. ¿Cómo se da esta tensión, si es que la hay, entre esta relación que tiene con un espacio vinculado pues con la iglesia y su visión como naturalista, donde se está haciendo preguntas sobre el origen, sobre la diversidad, sobre el cambio? ¿Hay algún conflicto, de hecho, que podemos identificar? Yo creo que sí, porque ahí me ha servido para reflexionar o pensar con relación a él, pero si abrimos el espectro puede servir para analizarlo más ampliamente con otros colegas de él, se está carteando entre 1897 y 1900, ya se está carteando con un jesuita, Aquiles Gerste, que hizo trabajo en la Tarahumara, me parece, y después se va, y es a Roma, es de la estructura jesuita, es de alto mando, digamos, en el jesuítico. En una de las cartas le dice, están discutiendo este tema del poligenismo, monogenismo. Le dice, usted ya ponga en orden a los poligenistas y a los evolucionistas. La concepción del mundo para el siglo que viene va a ser monogenista, ¿no? Le dice el padre. Que de hecho lo fue. Con su esclarecido genio usted y su ciencia, usted puede aclarar eso. Él publica en 1901 su primer compendio de historia general de México. Ahí es muy curioso porque está hablando de las especies y está permitiéndose decir que sí ha habido cambios en algunas especies de acuerdo a las evidencias. Claro. No lo dice expresamente, pero va presentando. Este es el ancestro del elefante o del caballo, qué sé yo. Pero cuando llega al ser humano, dice claramente, no, hay una pareja fundamental. En esos años tiene una relación muy fuerte, muy intensa con Montes de Oca, que es el obispo de San Luis Potosí, con Carrillo y Ancona, que es de la península de Yucatán, con Sebastián Camacho, que es de Querétaro, es decir, se lleva con la cúpula de obispos y arzobispos de México. Ellos incluso le sufragan alguna investigación para su obra de Vasco de Quiroga, que sale en 1903. Y los pone en la dedicatoria, y gracias al... O sea, se lleva de cuartos con la jerarquía. Sí, sí. Plancarte, del que hablaba hace rato, su paisano, pertenece a un grupo poderosísimo de Zamora, Jacona, de donde van a salir una cantidad de obispos y arzobispos, para no ir más lejos. Plancarte, Francisco Plancarte y Navarrete, es sobrino del poderosísimo o influyentísimo Pelagio Antonio Labastida y Ochoa, el arzobispo de México, que yo lo admiro como político y como pensador sólido de su punto de vista, que defiende la iglesia, la reposición después de las leyes de reforma. Es un tipazo. Uh-huh. Pero de ese, que es de Zamora, el obispo Labastida, que es el que con Díaz vamos bajándole un poquito, ¿no? Plancarte es de esa... Plancarte llega a ser obispo de Campeche, obispo de Cuernavaca y obispo de Linares, Monterrey. Es decir, con ellos se lleva, ¿no? Entonces, en esta primera parte, donde hace un planteamiento francamente monogenista, aunque
para las especies animales y la tierra parece que sí ha habido cambios, para el hombre no. Yeah. Cuando se reedita esa obra en 1919 y que ya él es un veteranazo, está muy bien posicionado a sus casi 65 años, una cosa así, no, a sus 60 años. La reedita, esa parte, esa página donde dice eso, dice, bueno, las discusiones de monogenismo es esto, existen, pero la ciencia ya nos dirá qué. O sea, ya no se posiciona y se me hace que el posicionamiento de la vez pasada fue como para dejar tranquilos a sus... Porque gracias a esas ligas él pudo tener... También pudo fluir en cosas de trabajo, de publicaciones, fue colaborador del Tiempo, que era el periódico católico por excelencia de la época, ¿no? Solo para nuestra audiencia y que quede un poco más claro, esta discusión entre monogenismo y poligenismo es una discusión decimonónica a propósito de la unidad o la diversidad de orígenes de la diversidad humana, es decir, aquellos que opinaban diversos orígenes múltiples para todos los grupos humanos, o el monogenismo, que hablaba de un origen común, que es un principio, digamos, del pensamiento evolucionista de la época. Y en efecto, pues digamos que el monogenismo fue la postura que triunfaría en efecto durante el siglo XX. Hasta ahora hemos hablado básicamente de la influencia de León y de su trabajo en el Museo Michoacano y en estas épocas. ¿Cuándo es que llega a la Ciudad de México? Y me gustaría que resaltaras un poco su faceta como docente, como profesor, particularmente vinculado con el famoso, la cátedra de etnografía del museo. Sí, él tenía buena vista, como decía Obregón. Vio una silla en un cubículo en el museo en la Ciudad de México desde Michoacán. Ya es que Obregón decía que desde Sonora había visto la silla presidencial, pues él decía que tenía muy buena vista. El León, una vez que cae en desgracia, cuando muere todavía en funciones de gobernador Mariano Jiménez, se le van a la yugular sus enemigos, a grado tal, tiene que entregar el museo. Eso, bueno, de eso me voy a ocupar incluso ahora en el coloquio del que hablaba hace rato, sobre Plancarte, ahora en octubre. El asunto es que sale de Morelia, queda tan hostilizado y sí, efectivamente en la prensa hay ataques contra él y se va a vivir a Oaxaca, y en el carteo, sobre todo con Icas Balcete, le está diciendo, oiga, si sabe de una colocación en la fábrica de hilados Miraflores o con sus cuates de las haciendas de Morelos, yo estoy puesto para mover. Es médico. Claro. En todo esto que hemos estado hablando, que se dedica a escribir, investigar y todo, siempre, por los testimonios que deja ver entre líneas, siempre está atendiendo pacientes. Nunca dejó la práctica médica. Nunca dejó la práctica médica, a grado tal que en 1911 o 12, que regresa de un breve exilio a Cuernavaca, lo nombran director de uno de los consultorios públicos de la institución de lo que sería la Secretaría de Salud para la época, ¿no? Entonces se va a Oaxaca, todo 1893 se la pasa en Oaxaca, y después, supongo que por sus ligas, sus relaciones con los Plancarte, se va a radicar a la villa de Guadalupe, porque un tío de Francisco Plancarte, del sacerdote arqueólogo del que vengo hablando, Antonio Plancarte, es el abad de Guadalupe. También es michoacano, es su compadre y demás. Y ahí va a vivir como 5 años. Y ya de la villa, ya del brinco, en 1899, que consigue el puesto de ayudante de naturalista del Museo Nacional. O sea, su historia dentro del Museo Nacional empieza en 1899, cuando es admitido como profesor naturalista. Y de ahí ya se muda a la Santa María, a la calle de Fresno. Está su correspondencia, así lo señala. Y ahí va a vivir hasta 1929, que muere, ¿no?
estando ya en México, bueno, como profesor, fue profesor de latín en sus años como director del Museo Michoacano en el Colegio Nicolaita. Uh-huh. Impartía latín. La Academia de Señoritas, digamos, lo que prefigura una escuela normal en Morelia, que funda Mariano Jiménez. Ahí él es profesor de ciencias naturales, dijéramos hoy. Uh-huh. Era el naturalista el que daba esas cátedras, ¿no? Que por cierto eliminan esa cátedra sus enemigos cuando lo votan, lo cual es un error, porque le dan una clase con contenido científico a la educación de las señoritas en ese momento. Y como profesor se vuelve a posicionar a partir de que está en el museo, porque empieza el museo a generar espacios para que los profesores conservadores, que también así se les llama, el de arqueología, el de historia y el naturalista y el de antropología, den conferencias públicas. Esas se consolidan hacia 1906 con la fundación de las cátedras, las primeras cátedras para preparar historiadores, arqueólogos y antropólogos y naturalistas en el país. Realmente son, en cierta forma, pudiéramos llamarle la matriz de lo que será la ENA, pero en general son los primeros cursos. A él se le encarga el de etnografía uh-huh. mexicana, y ahí mete antropología física, lingüística y etnografía, es decir, el trabajo del antropólogo social, dijéramos, ¿no? Hace prácticas con los alumnos, los hace medir huesos, meterse al estudio de lo lingüístico. Es como que un tema muy encargado. No lo va a resistir esa cátedra, y años después, en 1912, se funda específicamente de antropología física y antropometría, y la de etnografía, ¿no? O antropología social, esa va a quedar aparte, ¿no? Y ya él ya no regresa a esa cátedra, ¿no? La da Andrés Molina Enríquez, creo que Ramón Mena en algún momento, Otón de Mendizábal en algún momento también entrará ahí al quite. Esto es, sí. Oye, empieza a terminarse el tiempo y tengo todavía aquí varias preguntas apalancadas uh-huh. en el tintero, digamos. Me gustaría que nos comentaras, has publicado algunos trabajos a propósito de su obra, ¿no? Más o menos, ¿a cuánto asciende sus publicaciones y cuál es el impacto de la misma? Mira, hay un estimado es que hace poco, a quien le interese revisar la bibliografía completa de Nicolás León, puede entrar a la página de una asociación, una agrupación que se llama Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, AC. Hay una revista ahí que se llama Saberes, que se está impulsando, una revista ahí digital, y en el número 3 del año pasado, de junio del 17, salió, me favorecieron con publicar todo lo que he podido registrar sobre la bibliografía de León y sobre él. Uh-huh. Ahí me permito presentarla en orden cronológico, y eso nos permite ir viendo por dónde iban sus intereses a lo largo de la vida y de sus vicisitudes personales. Por ejemplo, cuando lo corren de Morelia, uno se explica que haya solo una obra publicada en 1893-94, pero sobre Oaxaca. Bueno, aprovechó bien el tiempo y sacó su álbum de Mitla, ¿no? En fin, cuando entra al Museo Nacional, claro, los temas sobre antropología física se irán para arriba, los médicos bajarán un poco, que se retomarán a mediados en 1915, por ahí. El número de entradas, yo contemplo ahí las ediciones primeras, reediciones durante su vida y ediciones póstumas hasta el año del 2015 o 2014. Son como 500 entradas. Títulos originales puede que estemos hablando de unos 200, es decir, artículos muy breves, o El Negrito Poeta Mexicano, o sus apuntes para la historia de la medicina en México, o en Michoacán, las castas en México. Es decir, tiene ciertas entre monografías y artículos breves tal vez podamos llegar a un universo de unas más de 200
bastante más de 200 temas, porque también hay que tomar en cuenta las introducciones donde aparece como editor de alguna obra que rescata un manuscrito y lo publica por primera vez, o una obra publicada en la colonia agotada que la reedita. Entonces su introducción también vale, digamos, como una pequeña aportación novedosa, y alguna que otra traducción que tiene por ahí, pero sí es notable la cantidad de artículos que va sacando durante, no sé, cuando está en México, en los primeros 10 años, publica cosas que se ve que se va a trabajar al Archivo Histórico de la Ciudad de México, y publica Traiciones de la Ciudad de México, una serie como de 20 artículos en un artículo en el Boletín Municipal de la Ciudad de México. ¿Tú sientes que más allá del reconocimiento del gremio antropofísico que lo identifica como padre, es una figura bien vista, reconocida en el ámbito de la historia de la antropología mexicana? Creo que sí. Tiene, desde luego que lo que él pensaba y lo que él decía, pues son temas superados, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Es evidente. Pero no sé, no sabría evaluar si en general lo tienen todos los colegas, ¿no? Bien contemplado. A lo mejor se le ha estudiado poco. Y yo creo que, por ejemplo, hay un par de manuscritos que un compañero que tú ya entrevistaste acá, Miguel García Murcia, identificó un manuscrito de un texto sobre etnografía mexicana que dejó inédito, y hay otro que existe acá en México, en una biblioteca mexicana, que conoces, creo, ese manuscrito. Ese sería como el pulso para dar. ¿Y por qué no lo publicó si tenía todo para hacerlo? Claro. Pero es una mezcla. Que era lo que él impartía, aparte. Ahí nos podemos. En la cátedra de yo creo que etnografía, eso es lo que ha faltado para acercarnos mejor a valorar. Porque lo cierto es que cuando él muere casi no tiene discípulos. Hacia 1929. En 1929 él está impartiendo la cátedra de antropología física que colocan en la Universidad Nacional, y en ese sentido lo hace un poco precursor también de la Facultad de Filosofía y Letras, que es en lo que se transformó la Escuela de Altos Estudios, ¿no? Bien. Entonces, creo que sí, la gente que estudia historia de la medicina, desde luego, lo tiene como un pilar, una referencia y un impulsor fundacional de sus... Además él mismo hizo historia de la medicina. Sí, ¿no? sí. No es el único, pero creo que en los lugares en los que estuvo sí aprovechó para empujar para adelante que la antropología física se quedara como un tema para aprender, un espacio de aprendizaje. Creo que sí lo... Y si me das un momentito más, en 1914 funda la Escuela Nacional de Archiveros y Biblioteconomistas, así creo que se llamó, en México. Él es llamado a ser uno de los primeros maestros. Está en la fundación. No digo que él la haya impulsado, a lo mejor tuvo que ver, pero lo cierto es que está como maestro fundador de esa escuela de archivonomía y biblioteconomía, que creo que es como se llama actualmente. Y últimamente por ahí vi un texto en que por ahí en esa escuela, rescatando su historia, sus orígenes, ya se le menciona. Sí, es un tipo interesante que estuvo ahí en la brega por hacer que evidente que en México se podía hacer ciencia nacional, pues. Oye, y ocupó, más allá de los cargos político-académicos, por decirlo así, ¿ocupó cargos políticos tal cual? Te digo que el único fue que tuvo 2 periodos de diputado en Michoacán al cobijo del gobernador. Claro. Pero ahí sí, creo que eso fue parte de sus de las enemistades, porque sí se ausentaba mucho, o sea, con la dieta que tenía pero sí la aprovechaba bien en términos de lo que pensamos nosotros como investigadores, porque se iba 2-3 semanas a Guadalajara, se iba a Querétaro y se devoraba bibliotecas, libros, luego se sacaba algún, que son sus pecadillos, que parece que se sacaba cosas. Entonces esas ausencias prolongadas, porque incluso siendo director del Museo Michoacano, diputado, Jiménez lo comisiona para ir a reorganizar en buena planta el ya fundado Museo Oaxaqueño. Y pues ahí es donde le dicen, pues tu chamba es acá, ¿no? ¿Qué haces allá? Claro.
Pero bueno, sí aprovechó, digamos, sus emolumentos de diputado, no para hacer política, que le hubiera convenido haber sacado una ley que protegiera el museo, por ejemplo, pero lo descuidó, pensó que le iba a durar la gallina de los huevos de oro toda la vida. Oye, ya casi para cerrar, cuando crea Hrliška el American Journal of Physical Anthropology, que es pues la revista, digamos, de la antropología física, en este caso norteamericana, Nicolás publica pues un artículo sobre la formación de las colecciones en lo que hoy corresponde a la Dirección de Antropología Física, ¿no? Como que finalmente se iría transformando hasta lo que conocemos hoy. Y dentro de esta reflexión es una preocupación central que ya mencionaste, es el problema del origen, que está en su propio curso de etnografía, ¿no? Mencionaste la Atlántida como una de las teorías a las cuales él se acerca. ¿Podrías ampliar un poco ello? Digo, nos suena a esta distancia como una cosa extrañísima, pero habría que decir que en la época era una teoría perfectamente... Estaba en discusión. Estaba en discusión y no era una cosa anómala, digamos, el pensar en la Atlántida como una entidad real, ¿no? Sí. De las cosas que él tiene publicadas, si bien de pronto lo menciona, no se posiciona, pero viendo los materiales que hay en uno de estos manuscritos, el tiempo que le dedica y el material que tiene allí, es evidente que sí le atraía la exploración, porque tiene recortes de artículos franceses, si mal no recuerdo, donde dice, bueno, es que, por ejemplo, la geología también es una ciencia que ha dado unos resultados bárbaros. Cita Ezequiel Ordóñez, que es el gran geólogo mexicano, al que no le hicieron caso y dijeron, hay petróleo aquí. No le hicieron caso, lo contrató una empresa norteamericana y la Franja de Oro, vamos, ¿no? Entonces, la geología estaba siendo un gran campo de conocimiento, para el tema de estratificación, si no se hubiera podido pensar claramente, tiene capas, la Tierra tiene capas, su edad, a lo mejor por las capas se puede ver, bueno, y hay restos humanos, ahí se puede sondear o interpretar la antigüedad de ciertos restos óseos, ¿no? O cerámicos. Entonces, en algún momento dice, veamos, porque desde Platón, y transcribe todo lo que dice Platón de la Atlántida, y ¿no? En sus diálogos, y sí parece que hay un coqueteo de su parte con esa idea, pero no lo hace, en lo que está escrito, no lo hace expreso, pero sí dicen en estos apuntes de etnografía mexicana, que la geología nos va a tener que dar una respuesta sobre esto del puente continental que seguramente constituyó Acuérdate que en la época a las cabezas olmecas se les dice que son de rasgos etíopes, ¿no? Está ligada, y eso le da como de pronto mucho sentido, ¿no? Por los labios gruesos, etcétera, ¿no? Muy bien, Fernando. Pues no sé si quieras, para cerrar, destacar algún otro punto, algo que haya quedado respecto de este singularísimo personaje. Mira, no sé, hemos transitado un poco rápidamente en varios temas, porque inevitablemente, sí. El espacio de entrevista sí lo sugiere. Hay otro tema en el cual que voy a tratar de explorar ya en lo próximo, es su faceta como fotógrafo y el uso de la fotografía. Incluso en las notas de las que hablas hace un momento del curso de etnografía, hay un pequeño folletín que genera el uso de la fotografía en la antropología en vivos, una cosa así más o menos se llama. Y desde su primera obra, que publica muy joven, 1885-86, es una obra fotográfica, ¿no? Dice, Hombres Ilustres Michoacanos, una cosa así se llama la obra, y es la foto y una pequeña sinopsis biográfica. Ese es su primer libro, Hombres Ilustres Michoacanos, algo así se llama. Entonces, la fotografía es una cuestión permanente en su vida, y yo creo que valdría la pena en nuestros archivos institucionales del museo, donde hemos visto sus informes y demás, ver qué tanto
cómo es su mirada como fotógrafo, cómo es este antropólogo visual, ¿no? Claro. ¿En qué se fija? Porque parece que sí desarrolló una buena técnica fotográfica junto con su hermano, porque aquí hay un hermano de él, Francisco León Calderón, que se queda incluso a cargo del Museo de Oaxaca durante todos los 90, cuando él se sale de Oaxaca hacia la Villa de México. Este hombre se queda allá y es reconocido, por ahí hay un documento aquí en nuestros archivos del Museo Nacional, donde se le reconoce como experto en arqueología zapoteca. Y este hombre también trabaja mucho. Es más, yo creo que es el que saca las fotos para el álbum de Mitla, porque hay varias fotos de León que va llegando y está posando. Está con dos de los hijos tumbado ahí dentro de uno de los palacios de Mitla, con dos de los muchachos, de sus hijos, y la foto es del hermano. Es decir, también el tema de la fotografía, que hay fotografías en varios informes inéditos, yo creo que sería interesante ver, porque eso habla también de la faceta de la fotografía dentro de la investigación, claro, tanto histórica como antropológica. Hay un momento donde la ciencia sin imagen, particularmente estas, van siempre juntas, ¿no? Sí, y yo creo que sí. es una cosa muy importante. Fernando, si alguien de nuestro público quisiera ampliar la información sobre León, además de que estamos en espera, en efecto, de que salga tu libro Nicolás León, Afanes entre las ciencias y la historia, que recomiendo ampliamente. Ya se ha visto el nivel de erudición de Fernando sobre el personaje de León. ¿Qué recomendarías como algún texto, algunos textos que la gente pueda con ellos ampliar la información sobre León? Hay una publicación en la que sale, también hay un artículo tuyo, del Seminario de Historia de la Antropología en México, que se publicó, ahorita no me acuerdo bien el año, pero hay dos textos, hay uno mío y otro de otro compañero sobre las clases de León en el museo, es de ahorita no me acuerdo. Están las aportaciones de Mechtil Roch. Uh-huh. Ese libro se llama Alarifes Amanuenses y Evangelistas. Así es. Creo que está digitalizado, creo que por ahí hay y lo publicó el INA. El INA lo tiene publicado. Está en nuestras librerías. Así es. Ahí creo que es un buen acercamiento al mismo, y está este texto. Este otro que les digo, que salió por la Michoacana recientemente, sobre las condiciones en que se genera un ambiente propicio para el Museo Michoacano, que se publicó por la Universidad Michoacana, este año salió, en febrero. El título del libro es Pioneros de la Antropología en Michoacán, que uno de nuestros colegas conocidos de ese seminario, Carlos García Mora, también participa ahí. Claro. Y que fue tesis doctoral de Mechtil Roch. Del campo al gabinete, Del ¿no? campo al gabinete, ese Perfecto. es el nombre, y ese también está publicado por el instituto, está en nuestras librerías. Ella plantea el desarrollo de esta parte también del conflicto con Boas. Ella lo maneja. Allí podrán encontrar información. Y desde luego la bibliografía que hace un momento les recomendé en el vínculo de la revista Saberes, el número 3, ahí creo que con esas guías se pueden orientar bien sobre este personaje. Pues muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu generosidad y por tu erudición. Yo siempre cuando podríamos en realidad estar mucho tiempo, ya se ve que, en fin, tenemos una pequeña probadita del personaje, sí. Pero bueno, pues... Sí, esperemos que salga en este mismo año el libro. De acuerdo. Está ya en revisión, ya hay una prueba de portada, ya... Le falta poco, estamos en espera. Pues mil gracias, Fernando. Gracias a ti y a nuestro instituto por recibirnos en este cálido espacio. De acuerdo, cálido verdaderamente. Bien, muy bien, pues así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Fernando González Dávila. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx.
En la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.